¿Estamos listos, Dani? Hágame el favor. Dani, usted puso a Alfonso como anfitrión. Por favor. Alfonso, por favor, nos devuelve que le di como anfitrión sin querer. Alfonso, ¿nos escucha? Alfonso, ponga a Dani como anfitrión, por favor. Sí. Ok. Dani, indíquele dónde él puede darle para convertirlo a usted en... Alfonso. Dani, enciende el micrófono que no te escucha. Usted está hablando, pero no lo escuchamos. Alfonso, ¿me escucha? Dale tu cuenta donde están los tres puntitos. ¿Lo ves, Alfonso? Sí, estoy trabajando. Ok, ya, correcto. Entonces, adelante, maestro Gerson, estoy admitiendo a algunas personas más que han entrado. Ok. Bueno, Antes de continuar, les recuerdo a todos que por favor deben mantener sus micrófonos cerrados. El asunto es que cuando tienen sus micrófonos abiertos, están haciendo una interferencia. El conferencista no puede continuar desarrollando la conferencia. Vamos a ver si en ese momento ustedes pueden mantener los micrófonos cerrados, porque yo le paso al conferencista para que él sea el anfitrión, para que pueda manejar ya la diapositiva y todo eso. Así es que, por favor, en ese momento yo no puedo controlar los micrófonos de ustedes. Deben ustedes hacerlo, ya que él tampoco puede estar pendiente de manejar la conferencia y también atender a sus micrófonos. Vamos a ver si podemos colaborar con esa parte. Voy en este momento a pasar entonces al maestro Gerson Rosario para que él continúe con la conferencia. Adelante, maestro, ya tienen control. Adelante, maestro Sí, Gerson. sí, voy para allá.
Ahí observamos ahí ya. Estamos dentro. Dani. Podemos observar ahí, hablamos del símbolo. Ah, bueno, tengo el micrófono silenciado. Maestro Robinson, el micrófono está apagado. Ok. Maestro, el micrófono está apagado. Ahora está ya encendido. ¿Me escuchan? Maestro Dani, ¿me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Ok, muy bien. Continuamos. Hablábamos del símbolo. El poeta no habla como el común de los demás, de las demás personas, sino que su hablar, su comunicación la establece a través del símbolo, y estos símbolos van a denotar o a connotar a la vez ya a la soledad, ya al vacío que presiente el joven poeta de la última generación. Es decir, estos símbolos que los escritores de la soledad y el vacío utilizan nos van a remitir a pensar en esa soledad que lo tienes atrapado, que no le da vida, no le da soltura. Y entonces esa soledad también me va a remitir, me va a connotar y a denotar el vacío que presiente el joven escritor. Otra de las características que podemos distinguir a un escritor de la soledad y el vacío es que la esperanza de cambio existencial es permanente y se refugia en ella para contar con un escape salomónico a su realidad. Fíjense esto, el poeta de la soledad y el vacío vive una desesperanza. Sin embargo, él espera que haya un cambio existencial y ese cambio se convierta en una realidad permanente. Por tanto, él se va a refugiar en esa realidad y de ahí él puede encontrar la puerta de salida a su propia realidad, a esa realidad que lo acogota y que él siente una enorme presión. Otra realidad que encontramos en esta poética es la constante alusión al tema de la muerte. Los poetas ven en su realidad como la muerte, como esa real puerta que le va a permitir llegar hasta ellos mismos, identificarse con ellos mismos. Por tanto, es muy común que en la literatura, en el resultado estético de los poetas de la soledad y el vacío, aparezca como una constante la alusión a la muerte. Otra realidad es que producto de esa soledad, el poeta sufre en su fuero interno, en su yo intrínseco, una especie de paranoia y estética. Me están siguiendo estéticamente, o sea, yo tengo que defenderme, yo tengo que ser, y en ese querer ser, esa paranoia se le transforma en ese cuco, en ese fantasma que lo persigue, llegando entonces a caer en un círculo de miedo, un miedo que realmente lo envuelve. Asimismo, lo encontramos usando un semantema común. El semantema común es ese conjunto de términos, de palabras que va a utilizar en su poetizar. He descubierto que no solamente el poeta, sino que también el narrador de la soledad y el vacío. Hay un narrador de la soledad y el vacío también. Entonces, es el mismo semantema para ambos escritores. Encontramos, por ejemplo, palabras que denotan tristeza. Y esa tristeza se origina justamente en esa soledad existencial y en el vacío de ese escritor. Palabras como, por ejemplo, nebulosas, nieve, muerte, tristeza, silencio, abrojos. Todas estas palabras que encontramos y que nos combinan, nos obligan de alguna manera a pensar en la soledad que está viviendo este poeta y producto de esa soledad en el vacío existencial en el que el poeta cae.
esas palabras, esos términos, ese semantema común y especializado para el poeta de la soledad y el vacío es una constante también. Asimismo, hablamos de ese uso consuetudinario, ¿no? Cuando decimos uso de figuras literarias, metáforas, símiles, epítetos, prosopopeya, que nos llevan de la mano hacia el insondable éter de la soledad y el vacío en que cada uno se encuentra sumido. Es verdad que todos los poetas son metaforistas, es verdad que todos los poetas usan el símis, son epitéticos, son propopellizadores, es verdad, pero la manera diferente con que lo hace el escritor de la soledad y el vacío es lo que establece la diferencia. Entonces, esa metáfora, ese símil, ese epíteto, esas figuras literarias que va usando en su discurrir poético, el poeta de la soledad y el vacío, nos consume, nos invita a pensar que este poeta se encuentra consumido por su propia realidad. Hay un tema, dame ver cómo bajo, ¿no? A ver, acá. Hay una característica y es el uso frecuente de temas relacionados con el desamor, la muerte, la ausencia de sí mismo, el olvido, la protesta solapada, como causante de la soledad y el vacío. A ver cómo logro quitar esto de acá. Vamos a ver. Bueno, tal vez por aquí. Ok, lo logré. Bien. Pónganlo ahí mientras tanto. Digamos, vivido a cada instante por el poeta. Esos temas, esa realidad temática, ese desamor, esa muerte, esa ausencia de sí mismo, ese olvido, la protesta solapada, protesta en el sentido social. Es decir, nosotros encontramos a un poeta de la soledad y el vacío que, pese a todas aquellas faltas de existencialidad, entonces lo encontramos protestando por una situación social. Entonces, por eso digo, protesta solapada, ¿verdad? Eso también nos encontramos como una temática en los poetas de la soledad y el vacío. Aquí tenemos, miren, el poeta de la soledad y el vacío encuentra en el pasado un refugio en donde se desatan las incongruencias del presente y se entretejen los lazos que habrá de unirlos con el futuro. El pasado para el poeta de la soledad y el vacío es un refugio, es una cueva, es un cubil donde él se refugia, donde él se siente protegido, donde él se siente seguro. Por tanto, en su poesía encontramos la presencia de ese pasado, así tan latente, porque el poeta de la soledad y el vacío le da vida al pasado. Pero ¿se queda solo con el pasado? No se queda con el pasado. Desde ese pasado se proyecta, vive ese presente de incongruencias, ¿no? Ese presente de vacío, ese presente de soledad. Pero, para él siempre habrá una esperanza en el futuro. O sea, mañana sí, mañana lo lograré, hoy no lo logré, ayer era bonito, hoy realmente no me gusta el hoy, pero voy a ver mañana qué sucede. Y eso me recuerda a mí otra vez la soledad, la indefensión que tiene el ser humano como ser vivo en la naturaleza, esa debilidad, ¿no? Donde hoy no, mañana sí lo voy a lograr. Y eso me recuerda a los que juegan billetes. No me saque hoy, pero mira, le agarré una pata. Mañana yo me voy a sacar. O sea, el poeta de la soledad y el vacío le da vida al pasado. El presente lo vive, pero no lo vive. No, solo existe, solo está ahí. Donde él tiene su planteamiento es justamente en el futuro, pensando en el qué pasará mañana y viendo esto como un hecho, como una realidad lograda. El escritor de la poética de la soledad y el vacío
evade el presente, lo evade, le corre al presente. El presente para él lo atosiga, lo acogota y lo hace sentirse como un ser prisionero de su propia realidad. Por tanto, hay que evadir el presente para presentirlo como la causa de su devivir en el ruedo del mundo. O sea, yo en el mundo apenas existo, apenas estoy como una cosa más de la naturaleza, como un capricho más de la naturaleza, pero realmente no voy a vivir este presente porque no me pertenece. Yo soy de una soledad, de una soledad que se imbrica en el pasado, creando el vacío que vamos a llenar mañana, en el mañana, y lo vamos a ver más adelante. Todas esas características definen al escritor de la soledad y el vacío. Son características. Cuando yo digo son características, estoy diciendo que todos los escritores que pertenecen a esta finisecularidad y este principio de siglo, ¿no?, están sumergidos en esa estética, en esa poética, y todo lo que yo tengo como característica lo fui encontrando en común con todos los escritores que pertenecen a esta estética. Por tanto, esa estética tiene una razón de ser, y esa razón de ser son las causas. ¿Por qué el poeta de la soledad y el vacío se comporta así? Miren esto. En primer momento, hay una ausencia temática. Cuando digo ausencia temática, el escritor de la soledad y el vacío no tiene hacia dónde lanzar el dardo artero de su realidad estética. O sea, no sabe, no encuentra hacia qué tema dirigirse. Y ahí se ve una especie de evasión. Cuando hablábamos de como unas características, el uso o la referencia al desamor, la referencia a la muerte, todas estas son ausencia temática, y por tanto él se refugia, él se resguarda en esta realidad que se llama pasado. ¿De acuerdo? No tenemos nada de presente, ni siquiera un lindo amor para escribirle. Todavía escribimos al amor, y ese es un tema universal, a ese tema universal que es el amor, pero en el caso del poeta de la soledad y el vacío es lo contrario. Escribiéndole al amor sentimos el desamor expuesto, ¿cierto? Tal sentido, tal vez afectado por la máxima que reza: nada es nuevo bajo el sol. Nuestros jóvenes no poseen la brújula de las agujas exactas que les indique hacia dónde llevar su carga de explosión escritural. Es decir, no tengo tema, de qué tengo que hablar, y por dentro me estoy explotando. Necesito exponer lo que llevo adentro, pero bajo qué insignia, bajo qué tema lo voy a hacer. Por tanto, nos vemos que no sabe hacia dónde dirigir la carga emocional de su explosión escritural. Cuando hablamos de finisecularidad y el nacimiento de un siglo, esto, fíjense, cuando un siglo termina y el otro comienza, siempre están presentes estas grandes realidades, como por ejemplo el desazón político, como por ejemplo las grandes guerras que se definen, como por ejemplo pandemias que acogotan al universo. Y si no, fíjense, vayan buscando siglo por siglo y verán que no pasa del 20 cuando ya hay una pandemia que va a aniquilar necesariamente el género humano, por no decir que también otros seres sufren las mismas consecuencias. La finisecularidad y el nacimiento de un siglo ha creado una especie de manto obnubilatorio más allá de su propia existencia, produciéndoles la sensación de vacío que incuba en cada intersticio de su alma. Diciéndolo de otra manera, fíjense, estas dos realidades, el final de un siglo, que es la finisecularidad, y el nacimiento del otro, son muy parecidos, muy parecidos. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar, quiero saber si se sigue viendo. ¿Se sigue viendo?
Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me están viendo, jóvenes? ¿Me están viendo? ¿Se nota, Dani? Dani. Dani, ¿pasó algún problema? Ok, hubo un inconveniente con su audio. Adelante ya. Pero perdimos algo. No, adelante ya. Ok, pues vamos a volver entonces a las causas, ¿no verdad? Profe, aquí en Mao se fue la luz. Wow, qué pena. Bueno, vamos a entrar entonces. Volvemos a la diapositiva. Habilite, Dani. Deje habilitarle. Sí, para poder... Déjenme admitir a algunas personas que están en espera para lograr entonces. Ok, ahora le paso para que usted pueda continuar. Muy bien, muy bien. Adelante, maestro. Ahí estoy compartiendo. Ahí, Dani, ¿se ve? Ok, continuamos. Dani, ¿me escucha? Ok, ya. Ahora sí me escucha. Continuamos entonces. Hablábamos de las causas y quedamos hablando de la finisecularidad y el nacimiento de un siglo. Esto tiene mucha influencia, mis hijos. Esto deja no solamente a los escritores, sino todo lo que tiene que ver con el devenir y con el comportamiento de los humanos. Se ve afectado cuando está terminando un siglo, igual que cuando están haciendo el otro. De tal manera que eso también pudiera ser, y de hecho lo es, una causa por las cuales el poeta de la soledad y el vacío se comporta de esa manera. Otra causa es la sensación de soledad que se ha ido creando en ellos a partir de los acontecimientos mundiales. Estos acontecimientos que acaecen, ¿no?, son causa para que un escritor de la soledad y el vacío se sienta de esta manera, así, con esa sensación de soledad. Entonces, esos acontecimientos son las grandes guerras, el terrorismo, la falta de personajes modélicos que tracen pauta hacia la consecución de un ideal. Esta última parte la comento. Cuando digo la falta de personajes modélicos, cuando yo me tocó ser adolescente, yo soñaba con ser como el Che Guevara. Yo tenía a quien imitar, a quien esos personajes modélicos que se dan en la sociedad. No, ya no lo tenemos. ¿A quién imitamos? ¿A quién imitan los jóvenes escritores? No hay un ideal, o sea, no hay algo que te impulse. Entonces, esa sensación de soledad justamente es porque el ser humano es, digamos, por esencia, necesita un modelo que lo conmine que lo invite, que lo hacia un fin determinado. En el caso de lo que es otra causa, de acuerdo a nuestra manera de ver, es el deambular de la sociedad por la superficie cenagosa del pantano de la vida y la sonrisa. Nosotros deambulamos de un lugar a otro, ese yo solitario, ese yo solo, ese yo con un vacío insondable, muy difícil de llenar. Entonces caminamos por la vida como si la vida fuera un pantano, como si la vida no tuviera otra cosa que existir y una sonrisa. Para el poeta de esta época,
La vida va de un lado para otro, muchas veces como las olas del mar. Exacto. El poeta no tiene un fin, no tiene un norte que me pueda permitir seguir hacia un punto determinado. Esas son causas, ¿no verdad? A partir de las cuales nosotros encontramos a un poeta de la soledad y el vacío sumergido en su propia realidad. Veamos entonces, aquí tenemos la temática que agota el poeta de la soledad y el vacío. En esta estética, haciendo acopios de la libertad creadora en la que se soporta su poetizar, aborda con frecuencia diversos temas, entre los que cabe alusionar lo siguiente. Es decir, vamos a ver ahora un conjunto de temas a través de los cuales el esteta de la soledad y el vacío se conforma en regodearse en ello. Vamos a ver estos temas. Tenemos el tema de la angustia social en la que se encuentra inmerso el cosmos. Fíjense que ya no me refiero al poeta, sino al mundo en sentido general. Hay una angustia social, hay una digamos, una dejadez. Aquí vuelvo y retomo mi discurso original. La otredad es olvidada. Yo existo solo. ¿Quién sabe si yo existo? De tal manera que esa angustia social la vamos a encontrar como una realidad temática para el poeta de la soledad y el vacío. Tratamiento cotidiano con la muerte. Bueno, la muerte para el poeta de la soledad y el vacío es algo tan común que ya no da miedo, ya no se le tiene terror, ya la muerte es tan compañera mía, como yo la defino en uno de mis poemas. Es mi sombra, es mi amiga, anda conmigo, la llevo donde quiera que voy, no me puedo alejar de ella, como no puedo alejarme de mi propia sombra. Esta muerte no horripila, es decir, no causa horror, más bien seduce al poeta y lo transporta en la barca de Caronte a través de la quietud del espíritu. Es decir, Caronte, aquel que conduce la barca de los muertos hacia el más allá. Es una aliada, la muerte es una aliada consecuente con las metáforas, a veces barrocas, a veces sencillas y tiernas. En conclusión, la aliada incondicional de los actos de creación del poeta. Así se concibe en la estética de la soledad y el vacío la temática de la muerte. Fíjense, recuerden que nosotros venimos de una vanguardia, ¿verdad?, donde se nos decía que teníamos que darle fuerza al verso librismo, el verso libre y decir con libertad. En esta parte, el poeta de la soledad y el vacío no le interesa si la rima o el verso libre. Por tanto, vamos a ver que él va a utilizar indistintamente un uso de la rima o un uso del verso libre, sin que esto vaya a mermar la esencia o sustancia del trabajo creado. No, si es con rima, no importa, no merma la esencia o la sustancia de mi trabajo. Es a favor del verso libre, tampoco vas a mermar la esencia o sustancia de mi trabajo. Por tanto, muchos de los artífices de la poética de la soledad y el vacío conciben el poema sin imprimirle mayor importancia a la forma. La forma no importa. La forma que envuelve a la materia poemática no importa. Realmente lo que más nos importa es justamente la materia, la esencia, lo que se dice del poema o en el poema. Tenemos presencia del amor y de su mundo consecuencial. En el poeta de la soledad y el vacío, el amor es una constante, está presente, ¿verdad? Y ese mundo consecuencial, o sea, la consecuencia de amar, que puede ser el mismo odio, que puede ser un descarrilamiento desde el punto de vista de la sociedad. En tal sentido, la sombra del más noble de los sentimientos muestra su cara de imposibilidades y añoranzas, y nostalgia y melancolías en las que se sustenta y se alimenta y se ceba, mientras el poeta se consume en su propio mundo de iniquidad, en su propio mundo de iniquidad creativa y de esa soledad existencial. De tal manera que, si seguimos, encontramos entonces que
el poeta de la soledad y el vacío exhibe sensibilidad social. Y esto pudiera entrar en contraposición, en contradicho con lo que hemos venido diciendo. Pero fíjense bien cómo lo digo. El poeta no es un ente que emerge del nadismo. El poeta viene de algún lado. El poeta es un ser dotado de sentimientos, de sufrires, de ausencias y hasta de la misma inclemencia que lo crea y lo coloca en el interín social. Un poeta de la soledad y el vacío siente y sufre a sus semejantes tal como gozaría la lectura de un antecesor en el cultivo de las realidades bellas imbricadas en el sueño y la vigilia. Es decir, el poeta de la soledad y el vacío sufre, pero se sensibiliza también. El verdadero poeta de la soledad y el vacío, usted siente la sensibilidad por encima de todo. Y tenemos otra temática que son las vivencias de las reminiscencias. Si nosotros hablamos de que para el poeta de la soledad y el vacío, el pasado es nuclear, entonces estamos diciendo que vive esas vivencias, las recuerda, la vive recordando. Olvido del presente en donde se anida la soledad y el vacío. Y proyecto de esperanza, tal como lo explicábamos anteriormente. Finalmente, queridos asistentes, invitados a esta conferencia, yo quiero todas estas cuestiones que yo he venido diciendo acerca de la poética de la soledad y el vacío, yo quiero que la veamos reflejada en una brevísima antología de 3 o 4 poetas de la soledad y el vacío y que pertenecen al grupo de Escritores al Viento. Antes, quiero hacer una anécdota. Yo les decía a una escritora, una poeta deliciosa, riquísima, pero que estaba imbricada, lógicamente, estaba inmersa en la estética de la soledad y el vacío. Yo le digo a ella, mira, tú perteneces a la estética de la soledad y el vacío, y ella me increpa, casi me salta arriba y me dice, mire, usted se equivocó, yo no vivo sola, yo estoy muy llena de... Espera un momentito, mi reina, yo no me estoy refiriendo a tu caso como persona, me estoy refiriendo a tu caso como poesía. Y en el instante tomé una de sus poesías y cuando leí par de versos, inmediatamente ella se rindió a mis pies y me dijo, usted tiene razón. En ese sentido, para que usted me diga lo mismo, yo quiero apelar a esta brevísima antología que hice de lo que es la poética de la soledad y el vacío. Vamos a salir Señor. Maestro Verso, me gustaría que vamos a una pausa breve para reprogramar porque el tiempo no va a dar para que se pueda presentar esta parte y las intervenciones de los invitados. ¿Qué le parece? Ok, vamos entonces a esa pausa. Recuérdese que usted se convierte inmediatamente en el anfitrión, ¿de acuerdo? Es correcto, regresamos en breve. Ok, bien.